Aquí les hablaremos sobre el análisis y control por modulación de ancho de pulsos en puentes inversores. Para empezar, ¿qué es la modulación PWM? Pues la modulación de ancho de pulso PWM es una técnica utilizada en inversores para controlar la tensión de salida. En el caso de inversores con una onda sinusoidal y triangular como referencia, la modulación PWM se denomina PWM sinusoidal, abreviándolo SPWM. Ahora, para ser un poco más técnicos, las señales se pueden generar comparando dos señales, la cual sería la señal de referencia y la señal triangular. La señal de referencia, estamos hablando de que es la señal sinusoidal. Estas se pueden comparar para producir el esquema unipolar o el bipolar. Ahora bien, las señales PWM las utilizamos en los circuitos para controlar estos componentes electrónicos. Dependiendo del pulso que lancemos, va a ir variando. Ahora bien, para entender mejor el tema, tenemos que explicar algunos conceptos claves, como lo son el índice de modulación, que es relacionado con la letra M. El índice de modulación se calcula como la relación entre la amplitud de la señal sinusoidal AM y la amplitud de la señal triangular portadora AC. Matemáticamente se expresa con las ecuaciones que estamos mostrando de fondo. Ahora bien, ¿cuál es el funcionamiento de modulación por ancho de pulso? Pues la modulación PWM sinusoidal se basa en la intersección de una señal en diente de sierra, o sea, la señal triangular, con una señal de control, o sea, la señal sinusoidal. El ciclo de trabajo de la señal PWM determina la tensión promedio aplicada a la carga. Al variar el ciclo de trabajo, se ajusta la tensión de salida del inversor. Ahora bien, esto tiene ventajas. Una de esas puede ser la separación de armónicos, ya que los armónicos y la fundamental están separados, lo que permite reducir el tamaño del filtro y evitar que afecte la señal fundamental. Otra ventaja puede ser que haya una menor distorsión, ya que la señal resultante tiene menos distorsión armónica en comparación con una señal no modulada. ¿Qué nos queda como concepto breve? Pues que la modulación PWM sinusoidal es una técnica eficiente para obtener una tensión de salida controlada e inversores con referencia sinusoidal y triangular. Ok, ahora vamos a pasar a explicar de forma general cómo es el funcionamiento del circuito en este caso. Aquí tenemos frente de nosotros el inversor y vamos a explicar más o menos cómo se realiza el control. Como sabemos, vamos a realizar una modulación PWM, es decir, nosotros a través de dos señales de referencia, las cuales voy a ir mostrando poco a poco, vamos a generar, en este caso, una frecuencia tal o una señal tal que nos va a permitir modificar la frecuencia de switcheo, en este caso del puente H, que va a tener una determinada carga, que por lo menos para nuestro caso de estudio generalmente son motores. Como podemos ver, tenemos dos señales sinusoidales, cada una desfasada así 180 grados, y aparte de eso tenemos una señal triangular. Básicamente, una actuará como la portadora y la otra va a actuar como la moduladora, de modo tal que nosotros podamos, a través de la intersección de las mismas, teniendo una como referencia, establecer el control sobre los switches. Por parte de esto tenemos básicamente varios MOSFET de potencia y estos básicamente van a actuar como switches. Obviamente estos tienen su diodo de retorno en caso de que alguna corriente pase de retorno, más que todo de protección, y se emplean porque es mucho más fácil trabajar con ellos ya que se activan por voltaje. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra salida pulsante unipolar a la parte de la senoidal. En el osciloscopio estoy graficando tanto la salida unipolar como en la señal sinusoidal, en este caso de ciclo positivo de referencia. ¿Para qué? Para que se pueda apreciar de que el ancho de los pulsos está acorde con la sinusoidal. Y en esta otra parte podemos ver pues las tensiones de referencia, en este caso la sinusoidal contra la triangular. Y se puede ver que cumple justamente con los índices de modulación que hemos expuesto anteriormente, o sea, los que se emplearon para el diseño del circuito. Como pueden ver, ahí se encuentra la salida pulsante como debería. Claro, evidentemente el ancho de pulsos, o básicamente, solo se encuentra en la parte positiva justamente cuando la sinusoidal o señal de referencia portadora es positiva.
La otra cosa es que todo esto fue tomado en cuenta en base a los índices de modulación calculados. Como pueden ver, aquí están las referencias nuevamente. El índice de modulación de frecuencia para este circuito es de 5, ya que colocamos un periodo para la señal triangular de aproximadamente 3.33 milisegundos, que al picarlo entre 60, que es justamente la frecuencia que tiene nuestra señal portadora, nos da un total de 5, un número entero y aparte impar, que es justamente importante para este tipo de modulación. Además, evidentemente el control del circuito como tal, o en este caso el switcheo, se realiza a través de comparadores. También puede ser amplificadores operacionales 741. Lo que se hace básicamente es negar la sinusoidal y compararla, tanto la parte positiva como negativa, para el control. Ok, ahora vamos a ver otra parte interesante que es de ver un poquito más de forma detallada la frecuencia en este caso y las señales en función de tiempo más que en el osciloscopio. Y otro detalle importante es que podemos establecer un pequeño control de armónicos porque los armónicos de pequeño orden los desplazamos, y eso teniendo en cuenta de que no estamos utilizando ningún tipo de filtro todavía. Ahí podemos ver básicamente las mismas señales tanto de referencias, la portadora, la moduladora y las de salida, en este caso pues nuestra señal pulsante y una que es la portadora, que es la que justamente condiciona la frecuencia de esta última. Y el circuito, por lo menos según los parámetros planteados, posee una distorsión armónica de alrededor del 6%, algo que es relativamente decente. Los armónicos de pequeño orden pueden ser mejorados con la agregación de filtros.